Bueno, pues mil gracias a Santiago y a Tomás y a las compañeras y Arsenio, que son parte pues, de los delegados. Pues yo lo que iniciar diciendo que esta reunión surgió a partir de que el día 22 de marzo tuvimos una primera asamblea que se convocó a los 42 personas que son delegados en distintos países a una jornada el día sábado durante 3 horarios distintos, que pues esto nos permitió lograr que la gente se acomodara, digamos, a uno de los 3 horarios que más le convenía, pues por las dificultades que implica manejar un grupo tan grande. Logramos de las personas inscritas que se conectaran 29 y bueno, se acordaron algunos avances en cuanto a nuestro reglamento interno, hacia pensarnos un sistema de organización de la mesa. Y finalmente, uno de los puntos que se tocó fue la relación de la mesa con Colombia nos une. Pues para empezar de una vez entrar al grano, en los 3 grupos hubo como comentarios pues acerca de lo frustrados que se sentían las personas de no tener un acompañamiento efectivo de Colombia nos une. Y que pues esto se viera como reflejado en una coordinación o en unas herramientas. Se mencionó también sobre el derecho de petición, que pues se sentía como la decepción de que además nos pidieron plazo, que pues fue mucho más extemporal de lo que normalmente son las respuestas, que nosotros decíamos, bueno, puede ser que se están tomando el tiempo para pensarse la mesa, para plantearnos una manera de trabajar, unos mecanismos de apoyo, y pues la decepción fue que aún con el plazo extendido, pues nos resultó que decían recursos, no se sabe si habrá recursos de apoyo, personas, si va a haber alguien, pues todavía no está contratado, mecanismos, no sabemos, o sea, es decir, nos dejó como en el mismo lugar que estábamos 2 meses atrás al inicio de año, y sí hubo quórum, me parece, frente pues a que esperábamos ya por lo menos un avance. Se plantearon muchísimos temas que fueron puntuales y en ninguno pues se percibe dentro de la mesa que hay como una propuesta o que hay un pensar realmente en todas las problemáticas que implica. Entonces, bueno, para comenzar, nosotros este grupo de 6 recogimos en un documento que trabajaron todos los demás y compañeros algunas de estas solicitudes o cuestionamientos o preguntas que nos pidieron pues hacerles llegar. Entonces, si les parece, podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, los compañeros de Colombia nos une, les contamos un poquito todo lo que recogimos, después les damos también, por supuesto, que la palabra para que ustedes intervengan y podemos hacer un tercer momento pues de acuerdos o de ver cómo podemos trabajar en conjunto. Finalmente creo que la intención de muchos pues es que logremos que esta mesa funcione bueno, y que tengamos un trabajo pues efectivo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito esta pantalla que para el punto que me tocó a mí, que pues es requerimientos de la mesa, ¿no? Hay que, ya no sé si están ya viendo el mensaje, tenemos este que es como el marco general, donde tenemos una mesa que se compone de 42 delegadas y delegadas, de los cuales, hay que decirlo, solo nos hemos podido comunicar con 39 personas. Que estamos en el marco de esta resolución que es la 2996, ¿no? Aquí está la mesa de migraciones, hemos recibido este concepto de CNU que pues a decir de muchos también le falta como considerar mecanismos reales y darle justicia al trabajo de la mesa. Y aquí está retratada pues, la relación con Colombia nos une, que para nosotros no es claro el alcance de la coordinación ni el apoyo, y que por otro lado, en cambio, sí nos compromete o nos pone como en un papel de ser receptores de quejas, de peticiones, de solicitudes, de un montón de cosas para un sistema nacional de migraciones. Uno, que no existe, y dos, que nos compromete a unos mecanismos que todavía no está claro y que lo que está pasando es que
nos carga más del trabajo porque muchas de las personas que somos parte de esta mesa son líderes o lideresas que ya tienen un trabajo de base, unas tareas, unas responsabilidades y que esta visibilidad frente a los contextos regionales nos puede dar más trabajo y sin contar en cambio con un respaldo institucional o con algo que nos ayude pues a cargar con estas responsabilidades. Entonces, bueno, el planteamiento que les quiero dar aquí es cuáles son como los requerimientos generales que tiene la mesa. Hay que, primero, yo les invitaría a pensar si ya sabemos que esto viene de la ley 1465 del 2011, donde se planteaba un sistema nacional, una mesa para la sociedad civil. En esa época no se había pensado cuántos y cuáles iban a ser los componentes de la mesa. Yo creo que esto salió, sí, también es pregunta del equipo de Yolanda, de Santiago, que se pensó una mesa. Quisiéramos saber cómo se pensó y por qué 42 y esta división regional, por qué y cómo pretenden hacerla efectiva, porque de lo contrario, nosotros seremos los ejecutores de un proyecto pensado por ustedes que no estamos entendiendo cómo se lo pensaron tanto para que efectivo, para que realmente tenga posibilidades de trabajo regional y local, para que se garanticen condiciones, ¿no? Primero, lo que yo diría es que una mesa, aquí estamos viendo de 42 personas, pues no es una mesa, es una asamblea, es un grupo extenso de trabajo, porque es imposible o difícil sentar a 42 personas para que tengan una mesa de trabajo. Hasta como concepto operativo es complicado de pensarse. Pero bueno, aquí vemos cómo está conformada la mesa, que podría tener unos objetivos a primera instancia con Colombia nos une, que sería lograr la operatividad, un reglamento y unos criterios mínimos de trabajo con ustedes. Un segundo momento que puede ser hacia ya trabajar con el Sistema Nacional de Migraciones que no se ha convocado. Y tercero, trabajar en los mecanismos pues, para temas migrantes y programáticos, que ya hay mucho interés de muchas personas de entrarle a lo programático y a los temas que nos están urgiendo en las comunidades, que tampoco tenemos en este momento capacidad de atender desde la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la operatividad? Tener un grupo de 42 personas, reunirnos para convocatorias, para actas, para acuerdos, requiere de mecanismos como unas plataformas, como tiempo para hacer las convocatorias, como un Zoom para poderlas realizar, como una página web donde podamos definir los alcances, donde podamos comunicar al resto de la comunidad lo que se va avanzando, los acuerdos, las actas. Son mecanismos físicos que no tenemos. Es decir, contamos con un Zoom de una compañera, contamos con apoyos logísticos a veces para las reuniones de nosotros mismos que nos organizamos, pero en realidad esto, pues como un proyecto tan importante de 42 personas, no se puede hacer artesanalmente ni con la voluntad de uno u otro, eso por un lado. Se habla también de la comunicación. Creemos que es importante, como hay un principio de autonomía, esto quiere decir que cada delegado o delegada puede sostener reuniones con las autoridades locales, consulados, gobernadores, alcaldes, pues de acuerdo a donde estemos. Se requiere una comunicación de Colombia nos une con cada uno, porque hay un ejercicio autónomo de trabajo que es el que cada uno lleva en la región, pero también se requiere un ejercicio de comunicación con las 42 personas, porque para las 42 personas son quienes tienen que trabajar en la operatividad, en el reglamento, en los criterios. Eso no lo podemos hacer de 3 en 3 ni de 7 en 7, porque sí hay un diálogo de cómo vamos a organizar, de organigrama, que tiene que tener sí o sí la opinión, voto de los 42, si no, no podríamos, ¿no? Entonces, para esto, pues se necesita plataformas, mecanismos de correo, de toma de decisiones. Algo que le comentábamos a Santiago es que para tomar una decisión 42 personas nos ha costado 1 o 2 semanas, porque no tenemos mecanismos adecuados para votar, para estar coordinados, para encontrar en un solo lugar la información, y esto no lo
no lo estamos supliendo ni siquiera con las herramientas de Microsoft, porque sí tenemos carpetas, sí tenemos directorio, digamos, lo que está humanamente posible para organizarlo, lo hemos hecho, pero esto no es suficiente porque es un grupo de trabajo gigantesco con problemáticas de usos o horarios distintos, de perspectivas distintas, de niveles de información incluso sobre la mesa. Hay un tema pedagógico que también estamos tratando de suplir, pero no es nuestra obligación, que es que todos los delegados y delegadas tengan una base común sobre qué es la mesa, sobre los reglamentos, sobre la historia, sobre los mecanismos, que no la tienen. Y no es queja, porque pues todos somos de perfiles distintos y cuando se inscribió en la mesa no decía un botón, ¿conoce usted la reglamentación o la historia de la mesa? Pique sí, es decir, no era condición que, pero ya llegamos a este momento en que necesitamos mecanismos de capacitación sobre esta base legal, sobre qué es la mesa para que todos partamos del mismo tema, porque si no, es otra vez una falencia del proceso que tenemos que nosotros asumir y que no estamos en la capacidad, porque esto nos obliga entonces a que nosotros tengamos que ver cómo nos autocapacitamos o capacitamos a las dos personas en estos temas, que pues no, con qué tiempo, o nos ponemos a hacer un reglamento, o capacitamos a los compañeros, o trabajamos en la comunicación. Es decir, lo que quiero plantearles es que esto es un proceso gigantesco que sí requiere de apoyos formales. Esto podría ser un proyecto de investigación y de trabajo. Por ejemplo, para el caso de otros ejercicios que se han hecho y que tenemos experiencia a lo local, pues son proyectos que incluso se contratan terceros para que hagan toda esta operatividad y logística, porque esto no es sencillo, ¿no? Ahora, esto de las herramientas de trabajo colaborativo, probablemente un Google Form, todas estas cosas de Microsoft nos permiten ciertas cosas, pero no nos dejan, por ejemplo, plantearnos toma de decisiones, votaciones. Para eso pues hay muchos juguetes que podrían usarse, pero lo mismo, necesitamos recursos, necesitamos capacitación, necesitamos colaboración. Ahora, lo otro, lo de herramientas de recolección de propuestas, se nos dice, ustedes van a hacer finalmente un buzón o un puente o un vehículo para quejas, para proyectos, para propuestas de todos los que se inscribieron en la mesa. ¿Cómo? No podemos decir cada uno haga su formato y recójalos como quiera, o sí, pero lo mismo, hay que pensárselo, porque esto puede traer implicaciones legales, de manejo de datos, de expectativas, de responsabilidad frente a la gente. Hay gente que ya está recogiendo quizás ideas, pero el problema es, ¿y qué hacemos con eso? ¿Lo resolvemos cada uno con sus propios tiempos, esfuerzos? No, requeriríamos de un apoyo o una respuesta institucional, porque si no, como lo digo, es cargarnos más a los que ya estamos con muchas cosas, ¿no? Ahora, también el trabajo por regiones, que ustedes lo pensaron y que vuelvo yo a preguntar, lo que lo he reiterado. ¿Por qué se pensó así? Para muchos ha sido como reiterado decir que está desequilibrado, que unos merecían más o menos votos. Bueno, eso todavía sigue en la arena, pero bueno, quisiera yo sí preguntarles cómo se pensó y cómo se apoyará, porque otra vez insisto, nosotros tratando de resolver la operatividad mínima de la mesa y además trabajar con 3.000, 2.000 o quienes se inscribieron, ¿cómo? Porque si ustedes se lo pensaron, realmente no nos pueden como tirar la bolita de, ay, ahí está tu región Centroamérica, comunícate con 5 países, además del trabajo que ya tengo aquí en México y además de este trabajo. Creo que esto es una corresponsabilidad real. De lo contrario, pues no podremos, porque finalmente nosotros no somos voluntarios, no tenemos por qué también suplir, digamos, las falencias de un proceso que quizás no ha pensado lo suficiente, pues en todo lo que implica esta mesa, ¿no? Bueno, esto de mecanismos de voto y de toma de decisiones ya lo dije, y lo otro es apoyo jurídico. Cuando nos enviaron la base de datos, hubo como diferentes maneras de pensársela. Hubo quien dijo, no, pues eso está muy mal porque no todos tienen información sobre lo que es el manejo de datos y privacidad tanto en Colombia como en el país que estamos, ¿no? Segundo,
hay quienes de plano decían, ay, ayúdenme para dividir mi gente porque yo no sé usar el Excel. De eso estamos hablando, ¿no? De yo no puedo ni siquiera sacar los que son míos. ¿Por qué? Porque para esto es lo mismo. Hay que entender que no todos tienen las mismas capacidades tecnológicas ni conocen las reglamentaciones. Entonces, todo esto hay que pensárselo. Eso no se puede dejar a la deriva porque es verdad que es información sensible, de datos personales, de personas que son víctimas, de personas que están en el exilio como refugiadas. Entonces, todas estas cosas no se pueden dejar a la improvisación y dar por hecho que todos saben, porque insisto, desde la inscripción dejamos claro que aquí no se trata de que somos personas distintas, con capacidades distintas, pero que si se pone esto sobre la mesa, pues hay que pensarlo. Y también se habló de que de otro apoyo jurídico es la revisión del reglamento, que pues, hemos avanzado y ya tenemos un documento de 8 o 9 páginas y pues que claro, que estamos como seguras de que está acorde con la resolución 2996, con la ley 2136. Sin embargo, pues esto requiere una revisión también pues en lo técnico y en lo legal para que no tengamos problemas. Entonces yo dejo por ahí mi parte y le doy la palabra a la siguiente compañera para que continuemos. No sé, con el punto 2 ¿quién sigue? Espera. Perdón, ¿por qué no vamos de una vez mirando estos temas? Porque si no, después van a ser un montón de cosas y va a ser más difícil que podamos dar respuestas. ¿Te parece? Pues si están de acuerdo los compañeros, yo también. Bueno, entonces, pues buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches los que estén de noche. Em, Son muchas cosas, no sé por dónde empezar, pero la primera tal vez es decir que ya está el equipo acá, ¿sí? Lo que no pasó en los 2 meses y medio anteriores, que también es parte como de la inconformidad, ¿no? Como nos hemos sentido abandonados, pues yo digo sí y no, porque igual pues hubo 6 reuniones, se estaba haciendo un trabajo, mm, entonces pues de alguna manera pues sí se estaba haciendo algo, tal vez pudo haber sido como con más acompañamiento, seguramente sí, pero pues no hay aquí el personal. Con respecto a lo del derecho de petición, pues ustedes también tienen que entender que aquí había 5 personas en la oficina que tenían que recibir vuelos, bueno, y acá hay un montón de temas, entonces también por eso fue como el plazo para esa respuesta. Yo acá pues voy a tratar de dar respuesta a cosas, pero seguramente va a haber cosas en las que no la voy a tener y la voy a tener que consultar, entonces pues si me corchan o algo, pues no lo van a tomar mal, es parte como de la construcción de esto, ¿listo? Bueno, entonces, ¿tienen dudas sobre escucha, solo se han podido, bueno, empecemos por esta, solo se han podido comunicar con 39 de 42, ¿listo? Em, para nosotros es tan importante el reglamento de ustedes y por eso era nuestra intención y siempre dijimos como lo primero es organizar la casa desde adentro antes de ponernos a ir a buscar a la comunidad, porque nosotros hemos visto que pues no sé ustedes aquí concretamente, pero algunos, no sé cuáles, eh, actividades, o sea, chévere, yo prefiero eso a que haya gente que no aparece y que no trabaje y que no haga nada, pero pues la idea era primero organizar toda la casa y tener el reglamento antes de mandarnos a buscar hacer un montón de actividades, porque eso era lo que podía pasar. Nos generaba un desorden porque después no sabíamos cómo actuar porque no teníamos nuestra carta de navegación. ¿Listo? ¿Cómo se relaciona esto con el tema de los 39 y 42? Aquí en la resolución hay un tema que dice que cómo perder la calidad de legado, ¿sí? Entonces, no se contempla exactamente como que si alguien no aparece, pierde la calidad de legado, pero ustedes dentro de su reglamento pueden decir como, bueno, eh, se considera, no sé, ausencia del delegado o abandono del cargo si la persona no responde a X número de llamados de la mesa. Fíjense que eso hace parte del reglamento de la mesa. Cuando, por ejemplo, suceda eso, que esa persona no responde al número de llamados que ustedes decidieron en el reglamento, que pues es cosa autónoma de ustedes, entonces ustedes pueden enviar una carta a Colombia Nos Une diciendo, miren, fulanito de tal no ha respondido tal, nosotros consideramos que abandonó su cargo
como delegado de la mesa. Y nosotros ya podemos entrar a mirar acá. Cuando falta alguno, miramos de pronto en la votación cuál es el que sigue, o si esta queda desierta, entonces cómo se asigna el otro cupo y miramos cómo le damos respuesta a eso para que llegue alguien que efectivamente trabaje ahí. Belén, estás levantando la manito, dime. Hola, ¿qué tal? Perdón, Hola. es que como tenía asignado el punto 7, que justamente tiene que ver con esta cuestión que adelanta Santiago, sí quería Sí, aprovechar para preguntarte. Tú estás hablando del caso de algunas personas que no, de alguna manera, pues no participan, que en algún momento se han contactado. Es que una de las dudas que nos surge a nosotros es si estas 42 personas que estamos nos hemos unido por motu propio, porque nosotros nos hemos contactado a través de los correos, o vosotros habéis confirmado desde Colombia Nos Une que esas personas efectivamente están activas y efectivamente asumen el cargo. ¿Por qué lo digo? Porque si está ese artículo 21, que es anterior al de la pérdida de la calidad de delegado, en el que ujú, habla de inicio del periodo y se habla de 5 días posteriores a la elección. Entonces, mi pregunta es, ¿Colombia Nos Une hizo ese ejercicio de los 5 días, sí, contactar con los 42 y recibió respuesta de estas sí, de los de los 42, 42? de todos recibimos respuesta. Sí, Ok, entonces toco ahora, este ahora punto, es, teniendo en cuenta eso, claro, a nosotros nos supone, si, pues, y esto lo digo en los mejores de los términos que se me ocurren, nos supone un cierto chicharrón, no sé cómo decirlo, si aún no estamos ni constituidos como reglamento, llamar a cuentas a gente que ni siquiera nos está respondiendo. Yo he hecho el ejercicio, por lo menos, con dos personas de nuestro colectivo de migrantes regulares que nunca me han respondido. Entonces, hago yo el cálculo, entonces yo en las listas soy la que reviso y quiénes son los siguientes, o bueno, yo o mis compañeros. Realmente a mí eso no sé qué tan, no sé si operativo y si es el orden lógico de proceder. Yo creo que una cosa es que nosotros, desde el reglamento, y ahora mis compañeros que están aquí, pues también dirán, una cosa es alguien que ya ha participado y que incumple, y nosotros desde el reglamento sí estamos pensando en la posibilidad de establecer sanciones, amonestaciones y diferentes posibilidades, pero personas que ya hacen parte, digamos que ahora Dairuve, pues le entra la loquera y deja de participar en las reuniones y ya no quiere hacer parte de los procesos, insulta a los compañeros, no sé, cualquier cosa, entonces ahí sí ya podríamos entrar a actuar con un reglamento, pero personas que ni siquiera han llegado a contactar con nosotros, entonces ahí sí nosotros quisiéramos pedir ese acompañamiento y que corra esa lista y que entre alguien. Y ujú, ya en un segundo plano, si quisiéramos también solicitar que en los casos en los que efectivamente tenemos constatadas personas que sí han hecho un primer contacto, pero se han desaparecido por los motivos que sean, a lo mejor ni siquiera cumplen con los propios requisitos para pertenecer al sector poblacional en el que están y aún así han salido escogidas. Entonces, ahí no creo que nosotros tengamos tanta potestad para actuar. Pues no sé cómo lo interpretaréis. A mí el artículo 21 y el 26 nos dejaban así como un poco tocados con ese tema respecto de cómo intervenir. Entonces sí bueno, solicitábamos colaboración expresa sobre eso. sí. Entonces, porfa, mándenme una lista de esas personas que no aparecen y nosotros volvemos a intentar hacer el contacto a ver cómo, bueno, qué hubo, a ver, usted va a aparecer o no va a aparecer, va a seguir o no, a ver si nos responden, pero entonces, sugerencia respetuosa y es que en ese reglamento quede como contemplado eso, como que se entiende que la persona abandonó sus funciones como delegado de la mesa, si no asiste a X reuniones, obviamente ustedes deciden, no sé si es una al mes, si es una cada, ustedes miran ahí porque obviamente eso también tienen que tener en cuenta lo que decía Yarima, son los tiempos de ustedes, ¿sí? Que si una persona faltó a una, pues bueno, pues por una, pues no es grave, pero que avise, no sé, ustedes en el reglamento, por eso es que es tan importante el reglamento, que eso quede ahí y ya si esa persona incumple lo que ustedes en el reglamento decidieron, entonces ya nos ven a comunicar a nosotros como, mire, esta persona, de acuerdo al reglamento de la mesa, abandonó esto, entonces solicitamos que miren a ver quiénes son los siguientes en la lista y que se defina el reemplazo de esta persona. Y me parece que esa puede ser una forma como podemos solucionar ese tema. ¿Listo? Miren, esta resolución, y de paso respondo ahí otra cosita que me decía Yarima, esto seguramente con el paso del tiempo vamos a decir, uy, fue madre, esto hay que modificarlo, esto, ¿sí? Porque pues esto se hace con base en algo que no sabíamos cómo iba a ser. Entonces seguramente en la práctica va a pasar cosas que hay que modificar. Por ejemplo, ese tema. ¿Listo?
¿De dónde sale esta resolución y por qué 42 delegados, como me preguntaban ahorita? Este ejercicio viene de un ejercicio que se hizo en el año 2023, que fue el piloto de la mesa. En el piloto de la mesa se contemplaba, bueno, el piloto de la mesa fue un ejercicio que se hizo en el marco de un convenio entre el ministerio, la OIM, y la OIM por su parte contrató a una universidad que es la Universidad ICESI, que queda en Cali, como su socio implementador. Entonces, el objetivo de este convenio o del piloto era probar una metodología que pudiera hacer realidad la mesa, porque pues ustedes saben que la mesa fue contemplada en la ley hace con más de 10 años y pues no se había podido hacer efectiva. Entonces, ¿cómo estaban planteadas las cosas? Porque pues la ley decía, hay, por lo menos uno tiene que convocar la mesa. Entonces lo que hacían acá era, no, convocamos la mesa, pero como la gente no se organizaba, entonces aquí cuando llegaban los organismos de control a decir, bueno, pero ¿qué ha pasado? No, pues aquí convocamos, pero pues la gente no se organizó. Entonces digamos que se cumplía el requisito de convocar, pero pues la mesa no existía. Entonces dijeron en ese momento, bueno, vamos a probar una forma diferente y es, pues es un montón de gente en el exterior que está en lugares diferentes con horarios diferentes, pues para que se organicen. Eso es muy complicado. Y si miramos que la ley 2136 de 2021 le mete dos poblaciones nuevas que son retornados inmigrantes, pues obviamente se hace más difícil. Entonces, ese piloto buscó crear la figura de la representación para crear la mesa. Entonces, ahí en ese momento la gente nos decía que estábamos haciendo un ejercicio ilegal porque nosotros no, la ley nunca hablaba de la representación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, calmados porque esto es un ejercicio, esto no es la convocatoria real de la mesa. Hubo gente que nunca entendió que era un piloto y creía que ya era el representante y por allá, bueno, en fin. El caso es que se hizo la sesión de la mesa piloto, se eligieron los representantes, entonces dijeron cómo de alguna manera podemos organizar esto, ¿no? Pues dividamos el mundo y el país en regiones, pensando en que las necesidades de una región, o sea, de las personas de una región, pues tengan más afinidades que las de otra. Por ejemplo, no es lo mismo migrar a Estados Unidos que migrar, no sé, al Medio Oriente o migrar a Venezuela, etcétera. Entonces, ese es el criterio por el cual es con regiones. No es lo mismo migrar, por ejemplo, a la región andina que al Amazonas. Entonces, obviamente es una cuestión arbitraria porque a alguien se le ocurrió que podía ser así. ¿Sí? Había gente que proponía, no, pues es que si yo estoy en España, que pueda votar gente por mí que está en Estados Unidos. Sí, esas eran unas propuestas que hacían algunas personas, pero entonces la cuestión era que, pues, si así que estamos, digamos, por regiones que tenemos los mismos horarios, es difícil. Imagínense si puede votar por mi gente que está en otros continentes, pues es más complicado de hacer. Entonces, cuando se hizo todo el análisis del piloto, después de que se hizo la sesión, después hablamos de eso, porque eso también va a venir más adelante, eh, dijimos, la gente se quejó porque había muy poca representación, porque decían, no, pues que uno por cada uno es muy poco. No me acuerdo en ese momento cuánto eran. Si ustedes miran en la página de Colombia nos une en participación, Mesa Sociedad Civil, ahí hay unos artículos. En esos artículos pueden encontrar un montón de información de la mesa. Yo escribí muchas cosas sobre el piloto, ahí las pueden encontrar. Ahí están las cantidades. Entonces dijimos, hay que aumentar la representación. Por eso se aumentaron las regiones. En ese momento eran menos regiones. Creo que eran 5 regiones por los 5 continentes, pero ahora son 13 para colombianos en el exterior y 6 y 6. Entonces, se buscó también fomentar la participación con una fórmula de proporcionalidad. Entonces, pues, porque hay gente que no, es que en Estados Unidos somos un montón de colombianos. Bueno, pero es que si no participan, entonces fomentemos la participación en esos lugares para que pueda aumentar la representación. Por eso son 42, ¿sí? Hay unos sitios en Sudamérica donde hay más, en Europa Sur creo que son dos. Entonces, eso permitía aumentar. La pregunta sobre el número ideal de la representación o de la proporcionalidad, pues es una pregunta muy difícil de responder porque uno va a ser muy poquito, pero ¿quién nos dice que 20 son suficientes? O sea, esa pregunta nunca iba a tener una respuesta y pues tocaba decir arbitrariamente, mire, va a ser así, porque es que si no, iba a ser muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo. Entonces, de alguna manera, por eso fue que se dividió así y por eso es que es ese número de delegados y delegadas. ¿Listo? Que si en las siguientes elecciones, después de 2 años, se inscribe mucha más gente, qué sé yo, en Norteamérica, pues puede pasar que aumenten allá los delegados y disminuyan en otros lugares, etcétera. Ahí también en esa pestaña de participación está la fórmula y ahí ustedes pueden mirar
cómo pueden variar esas cifras. Eso por otro lado. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Más trabajo sin respaldo institucional. Bueno, obviamente eso del respaldo institucional pues tiene mucho que ver con que pues no había aquí gente en el equipo, pero la reunión de mañana tiene mucho que ver con eso, porque mañana vamos a plantear pues un trabajo que vamos a hacer a lo largo del año, en el cual pues ya ustedes van a poder ver cómo va a ser ese acompañamiento institucional y cuáles son las actividades que nosotros tenemos planeadas, porque según la ley, pues el ministerio es el que tiene que convocar a la mesa para que lleguen esas sugerencias y esas propuestas para la política integral migratoria. Entonces, claro, cada uno por allá pues tiene su trabajo y entonces hace sus cosas y pues el tema de ser delegado de la mesa seguramente le abre unas puertas y puede hacer algunas cosas, pero digamos que para el tema de las sugerencias a la política migratoria, que es en últimas lo que la ley nos pide que hagamos, pues son esas actividades que nosotros les vamos a plantear mañana en la reunión. Entonces, digamos que en la reunión de mañana ustedes van a ver, pues también porque hemos estado un poquito en silencio, sobre todo en este mes, y es porque obviamente pues estábamos planeando pues toda la metodología de las cosas que vamos a hacer, porque como esto también es nuevo para nosotros, nos toca empezar por definir cómo va a ser la metodología, detallar nuestras definiciones de las cosas, cómo van a ser las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces digamos que la reunión de mañana va a ser como informativa de esta cuestión y pues ya van a ver un poquito más de cómo va a ser ese acompañamiento institucional. Eh, Hablaban aquí de mecanismos físicos que no tenemos. Pues bueno, acá estamos hablando por un Zoom, hay aplicaciones que son de uso gratuito, se pueden utilizar. Obviamente sería muy chévere que tuviéramos una super plataforma aquí para que todos pudieran interactuar y pudieran votar ahí mismo, etcétera, etcétera. Pero pues para hacer eso se necesitaría contratar y para contratar eso se va a demorar, se demoraría un montón, ¿sí? Y tendría que estar contemplado en un presupuesto acá. Entonces digamos que, pues, ¿para qué les voy a hablar carreta y no les voy a decir que eso va a estar a la vuelta de la esquina mañana? ¿Entienden? El tema de la página de internet sí se está planeando acá, se está tomando en serio, pero pues todas esas cosas se demoran acá. Siempre lo hemos dicho, siempre les hemos explicado, desde la pedagogía del piloto venimos explicando a la gente que aquí todo es lento y todo se demora. Entonces, pues nos toca ir avanzando con lo que tenemos mientras tanto. Claro, son cosas que de pronto no se pueden echar en saco roto y de pronto hay que seguir insistiendo como para que no se olvide, pero pues eso no va a estar rápido. ¿Listo? Pues yo soy sincero con ustedes porque pues parte, digamos, de esta relación pues tiene que basarse en la sinceridad de las cosas. ¿Listo? Por aquí están levantando la manito. Santiago, por Dime. acá para darle continuidad a ciertos puntos que, bueno, te dejé avanzar. Cuando nuestra compañera Belén, bueno, me presento, Deiruba Meleán, delegada por la población migrante en la región Pacífico. Retomando un poco el tema de los delegados en cuanto a quienes están activos o no, tocaste el tema del reglamento, pero considero que dijiste que te habías comunicado con los 42 dieron respuesta. Muy bien. Se ha tocado en varias oportunidades en las reuniones el tema de la certificación. Las personas que están en los colombianos en el exterior han recibido una cierta certificación, lo cual le ha permitido quizás avanzar, pero los que estamos dentro de Colombia aún no hemos recibido dicho documento, y le estás hablando en el tema de la prueba piloto, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos el caso de un delegado de Putumayo, quien por parte de la gobernación emiten una carta a la doctora Yolanda solicitándole que certifique que él es delegado de la mesa, y no ha tenido respuesta. Yo sé que ya estamos todos constantes y lo vas a tocar ahorita y nos vas a explicar el cómo, el por qué, el cómo, cuándo, pero ¿qué va a pasar cuando ustedes emitan, si se llega a dar la certificación y ustedes digan, bueno, la certificación va para los 42 delegados que así corresponden, porque estás diciendo algo en la prueba piloto que dice que la participación iba a ser a través de voto? Hubo un comentario de un compañero que no ha asistido, no ha hecho absolutamente nada, simplemente dice, yo estoy esperando que vayan a campo de qué si ni siquiera has trabajado en ciertos temas, ¿cierto? Yo solamente estoy esperando la acreditación. Estos son casos por los cuales nosotros podremos hacer un reglamento y decir cuáles son las sanciones como mesa,
pero antes de esta persona no ha hecho absolutamente nada y está utilizando el nombre como delegado para otros fines, los cuales ya ha sido, muchos de nosotros lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa si ustedes emiten un tipo de certificación a personas que nos corresponden? Yo creería que previo a si se llegase a dar, se notificara y tomar en cuenta lo que nosotros decimos, mira, estas son las personas que realmente han estado activas, nos han dado respuesta, si se va a hacer el cambio de los delegados que corresponden según el tema de votación, porque ellos van a alegar a que yo fui a un proceso democrático y tengo tantos votos, así sean 5 votos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, porque quizás pudiese ver ese tema. Y esto, también hablabas el tema de la prueba piloto, dentro de la carta estamos hablando de las condiciones de igualdad. Dices que por primera vez... Pero espera, porque creo que nos estamos como desordenando. Ah, Entonces, como que vamos ahí en las cositas de yo la te agenda. voy respondiendo a lo que tú ibas hablando. Porque todavía no he terminado de responder todo lo que me dijo Yarima. Entonces, Sí, pero comentaste algo ahorita con el tema de la prueba piloto y es para que lo tengas en cuenta. pero entonces la mesa piloto, acuérdate que la mesa piloto fue en el 2023. Eso Sí, fue un ejercicio de sí. hace rato ya, Y ¿no? se habló de la inclusión de la población migrante y retornada, que somos los que estamos hoy en día aquí. Sí. Entonces, en este momento es cuando se habla el tema de la inclusión y es que mañana quizás vayas a decirnos cuáles son los lineamientos y la forma en la que vamos a trabajar en el tema de las políticas migratorias. Pero se nos ha hecho saber que, por lo menos por parte en el tema de sus páginas, de sus redes, de las páginas, de los Instagram, no se ha tomado, no se ha hecho visible esta población que hoy hace parte de la mesa. Eh, En los ellos Instagram de consideran, colombianos una dices. ah, En los Instagram de colombianos una dices o... sí, en las redes. Ellos hablan de las condiciones en el acceso de la información para la población, porque ellos enfrentan unos desafíos y dicen que Colombia nos une, no da como el acceso y la información clara y oportuna sobre cuáles son esos procesos y esos programas que van a ir direccionados para esta población retornada, inmigrante. Siempre se expone y se habla sobre el colombiano en el exterior. Incluso ahorita que has estado comentando, hablas mucho acerca del colombiano en el exterior, pero sería ideal, como dices tú, ya se planteó en una prueba piloto y ya estamos siendo parte de la realidad, que se haga más visible de que estas dos poblaciones hacen parte y cuáles son los beneficios, cuáles son los programas, de qué manera se va a trabajar como a manera de consideración, de que quizás ustedes no lo están viendo tan visible, pero nosotros que Sí. estamos trabajando de este lado, mira, está pasando O esto, sea, a ver de qué manera. si te entiendo bien. O sea, ese punto en la agenda donde decía condición de igualdad, ¿te refieres a Sí, esa? Ah, sí, listo, señor. listo, 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 ya, Sí, señor. listo. En las condiciones de Sí, igualdad estamos hablando y que eso nos fortalezca a nosotros la articulación con las instituciones, listo. porque Bueno, regresamos al mismo tema de la acreditación. listo. Tienes toda la razón con el tema de la igualdad, pero te voy a explicar un poquito por qué es, pero no es, eso no es una justificación para que no lo hagamos, digámoslo así. Bueno, Como la mesa empezó siendo para colombianos en el exterior, entonces, pues obviamente aquí como que está más metido acá es el tema de los colombianos en el exterior y pues los colombianos en el exterior también se han movido como mucho más, han sido como más, han peleado mucho más por la mesa, pero pues obviamente eso no quiere decir que obviamente no haya una igualdad de parte de nosotros, tienes toda la razón. ¿Listo? En todo caso, mañana en la reunión, cuando les planteemos como la propuesta de las actividades, pues vas a ver que ahí va a estar reflejado también como una igualdad de condiciones sí. y de importancia en el tema de migrantes y retornados. ¿Listo? Bueno, entonces, Carolina, Hola, sí, mi pregunta va más enfocada al tema de cuál sería el acompañamiento local que nosotros pudiéramos tener si tenemos propuestas de proyectos, de actividades, ¿cierto? Si no hemos sentido ese acompañamiento, si ni siquiera nos sentimos respaldados ni certificados. A mí también me sucedió un chasco muy feo. Fui invitada a la mesa territorial de aquí del municipio donde yo vivo y me di cuenta que estaba conformada pues por asociaciones, la mayoría de ellos de migrantes venezolanos, y me quedaron mirando pues como un bicho raro porque me dijeron, ¿y usted de dónde salió?
pues yo me presenté con el rol que se supone que para el cual fui elegida. No, nosotros no sabemos de eso, ni siquiera teníamos idea que esa ley existía ni que ese proceso se estaba dando. O sea, es muy triste. Es muy Sí. triste que en Colombia seguimos favoreciendo lo privado y lo particular, y lo público y lo del gobierno se sigue viendo desde lo lejano, y no le estamos dando la importancia a la mesa, ¿no? No le estamos dando ni la importancia a la mesa, ni mucho menos a los delegados. O sea, que fuimos escogidos, pero ni siquiera sabemos exactamente para qué fuimos escogidos. Sabemos que es para llevar unas propuestas y ayudar con la política migratoria, pero para eso pues tenemos también que saber con qué respaldo contamos y qué es lo que desde Colombia nos une, nos pueden ayudar, o sea, qué incentivos hay, qué insumos, con qué insumos podemos contar. Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo la idea de montar una fundación, ¿cierto? Para retornados y para mujeres migrantes y retornadas que tengan pues ciertas violencias o que hayan sufrido de ciertas violencias. Pero, ¿qué función cumple Colombia nos une si yo decido montar esa fundación? O sea, ¿cómo me podrían respaldar? ¿Cómo me podrían ayudar? ¿Y cómo podrían ayudar a todos los delegados si tienen más actividades o más proyectos que proponer? Ok, bueno, creo que eso que tú me dices está como en la agenda de los últimos puntos, ¿cierto? Como para que no nos desordenemos. Entonces, si quieres, ahorita volvamos sobre ese tema para que no vayamos perdiendo el hilo, por favor. Bueno, entonces lo primero, sí, lo primero a tener en cuenta lo que acabé de decir acerca de la falta de importancia que le estamos dando a la mesa y a los delegados y al tener nosotros que asumir que es así y que no podemos hacer nada porque es que Colombia nos une, tiene otras prioridades o Colombia nos une, tiene otras actividades más importantes que la mesa. Entonces, sí quisiera yo entender un poco más por qué ese desprecio hacia la mesa. Wow, esa palabra desprecio, pues, o sea, permíteme, pero todo lo contrario, porque nosotros le hemos puesto mucho empeño a poder crear esta mesa. Hemos recibido un montón de palo desde, por lo menos desde que entré yo acá, eso ha sido un montón de palo en socializaciones, en actividades pedagógicas, y pues nosotros obviamente yo no voy a decir que esto es un logro solamente de Colombia nos une, porque pues aquí ha metido mano un montón de gente desde hace 10 años para que la mesa salga, pero pues yo sí quiero destacar la voluntad pues que ha tenido este equipo para que puedan ustedes, por ejemplo, estar hoy acá, ¿sí? Este proceso siempre hemos sabido que no va a ser fácil, siempre lo hemos dicho, se lo hemos dicho a ustedes, creo que en todas las reuniones donde hemos podido encontrarnos, lo hemos dicho. Entonces, pues, eso, palabra de desprecio, pues no la comparto, Carolina. Yo siempre he tenido una muy buena voluntad para sacar esto adelante. Lo veo también como un reto profesional, ¿sí? Entonces, pues, te pido, porfa, que no lo hagamos en términos de desprecio, porque pues no es así. ¿Listo? Yo creo que la reunión de mañana va a cambiar mucho el panorama de las cosas, porque pues ya ustedes van a ver concretamente como las actividades, ya van a decir, ah, bueno, ¿dónde entro yo acá? ¿Sí? Pero pues nosotros dijimos, bueno, pues ya no sabemos si ellos tienen el reglamento o no, pero pues nosotros nos toca plantear nuestras actividades, porque qué tal que citen Sistema Nacional de Migraciones, no sé, me voy a inventar porque no hay una fecha, para junio, y entonces no haya propuestas, y entonces va a llegar la mesa, y entonces ¿qué? ¿Sí? Pero Va a es llegar que, la mesa. perdón que te interrumpa, Santiago. Permíteme un segundo. Va a Es que llegar yo siento que sí, porque tú vas y vas que el reglamento. Y mi pregunta o mi exposición inicial fue, hay unas condiciones generales de operatividad, de comunicación, incluso de Zoom, que no tenemos. O sea, esto no es como, ay, sí hay, porque nosotros para un grupo de 42 no nos sirve un Zoom gratis, por ejemplo, porque una hora no nos alcanza para trabajar. Entonces, lo general
es lo que nos permite organizarnos, tomar acuerdos, comunicarnos, y no lo tenemos. Entonces, el reglamento es algo particular, es uno de los tantos temas que tenemos, toma de decisiones, reglamento. Uno importantísimo. Entonces, claro, pero si no tenemos las condiciones operativas generales, ¿cómo nos pides algo particular como el reglamento? Es decir, para tener un reglamento necesitamos operatividad, necesitamos comunicación, necesitamos mecanismos de toma de decisiones. Digamos, mi primera pregunta, y por eso quisiera enfocártelo, no es lo general y lo particular. Así como el reglamento, hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero si no tenemos lo general, ¿cómo nos piden que saquemos un reglamento mira, cuando tú no me dices, tenemos un Zoom, cuando no tenemos formas de organizarnos, cuando no tenemos... Ese es el problema, ¿no? No lo enfocaría yo solo en eso, que es uno de los productos esperados, cuando lo que te estamos planteando es que no tenemos mecanismos para un trabajo efectivo de 42 personas, incluso para votar un reglamento, incluso para... ¿Por qué? Porque votar para hoy fue, por ejemplo, complicadísimo. Imagínate votar un reglamento. Entonces, ese es el problema. Que tú dices, ay, estoy esperando el reglamento. Nosotros estamos diciendo, no podemos trabajar, comunicarnos y operativizar un espacio de 42 personas con nuestros propios recursos para el reglamento, para una reunión, para cualquier cantidad de cosas. Entonces, lo pondría en ese nivel, lo general y lo particular. Ok, bueno, mecanismos de toma de decisión. No necesitas una super aplicación tecnológica para decir con 3/4 partes o con mayoría simple se deciden las cosas. Por ejemplo, no necesitas una aplicación tecnológica para tener eso claro. Entonces, mira, en Google Form puedes tener un cuestionario donde puedes votar, pueden hablar por WhatsApp, está Google Meet. O sea, yo creo que eso en realidad 42 no es un personas en un tema. WhatsApp, que Bueno, cada mira, quien lo tiene que me sus estás temas diciendo ahorita, locales. me Es estás que lo dando. estamos viviendo, Santiago. No Entonces ahora creas sí que... entienden por qué nosotros hacíamos también las reuniones segmentadas, ¿cierto? Que al principio nos daban un montón de Claro, pero palo es que por hay hacerlas, temas pero ahora sí lo entienden. generales. O sea, el reglamento no le corresponde a los 3 de aquí, a los 3 de aquí, a los 3 de aquí. Le corresponde a todos. Ese es el dilema, tú lo estás poniendo. Bueno, Y es un es que dilema mira, que llevamos nosotros 2 meses intentando. No te así, creas que llegamos así aquí como sin estábamos, haber así intentado como hacer estábamos votaciones. haciéndolo, había como así como están hoy los 6, habían delegado, yo entendí eso, como habían delegado unas personas para que trabajaran en eso, y pues ya o sea, que se reúne un grupo pequeño a trabajar en eso, es más fácil y ya después los demás entran a mirar qué No, hay no, que... lamentablemente, perdón, voy a interrumpir, ya sé que no tengo la mano. Lamentablemente a nivel operativo la realidad es mucho más compleja que eso. Por los horarios, Santiago, que tú ya lo sabes perfectamente, por el número de personas y porque ya sabemos que trabajar por redes y en este caso por WhatsApp, que es la herramienta fundamental de colaboración que tenemos, es caótica. Entonces, a veces para discutir un punto pequeño, pues se arman unos bonches enormes y conversaciones que eso no se puede manejar. Si uno quiere, obviamente, sí, tenemos Google Form, tenemos aplicaciones varias, podemos hacer videollamadas, podemos hacer Zoom, pero como mencionaba Yarim hace un momento, pues el Zoom que estamos empleando es el que paga una delegada en Suiza, porque tiene limitaciones horarias. Entonces, poner a 42 personas, podemos hacer una reunión de 1 hora y hablan 2, por mucho muy organizados que estemos. Entonces, ese tipo de cosas que está diciendo Yarima, de alguna manera es como que está invitando a repensar, y esto lo hemos hablado, de que si bien es cierto y todos somos conscientes de que ese reglamento es importantísimo, digamos que nos faltan las condiciones materiales básicas, que a veces van más allá incluso que de recursos financieros, eh, eh, espacios que alberguen la posibilidad de nosotros del diálogo, y el Zoom es el ejemplo como más sencillo para entender. Y sí, es cierto, por eso vosotros no hacíais las reuniones de las 42, pero es que hay situaciones que ameritan reuniones de 42 para escuchar, no todas tienen por qué hablar, y hay espacios que no necesariamente. Por eso nosotros mismos tenemos grupos y subgrupos. Tenemos grupos por sectores poblacionales de WhatsApp y tenemos gran grupo para hablar las 42 personas juntas. Pero eso no quita que muchos de los procesos se han visto demorados efectivamente porque nos faltan cuestiones básicas, a veces mecanismos de votación, algunas cuestiones que queremos hacer o del Drive o de eso, y son muy, muy básicas y nos hemos visto como muy impedidos para llevar a cabo esos procesos. Pero bueno, es simplemente por dejar claridad, que entendemos la parte de lo que intentas comunicarnos, pero también te pedimos que puedas entender que
que estamos como, digamos, en necesidades más básicas aún que eso. No, yo los entiendo perfectamente. Yo sé que poner de acuerdo 42 personas es súper difícil, lo entiendo, pero, pero eso es también como el reto de esto, ¿sí? Pueden tener la aplicación premium de lo que sea, pero igual es el mismo debate con la gente. O sea, la aplicación premium no va a cambiar la dificultad de llegar a los acuerdos con las otras personas. Eso es lo que también trato de decirles, ¿sí? De pronto, no sé, Básico. es que, no sé, tal vez de pronto, miren, nosotros no hemos, o sea, comillas como si fuera usted, Colombia nos une, miren, ha sido difícil lograrnos poner de acuerdo, entonces profundícenos el concepto, ¿sí? Como especifiquen más ustedes allá y nosotros, bueno, está bien, miren, lo retrabajamos y miren, aquí está esto otro, a ver si de pronto se orientan más por acá. Eso también puede ser como una opción, o sea, la idea también es encontrar como de pronto una solución, algo que de pronto nos saque como de este escollo, ¿sí? O, o no sé, de pronto Yo miremos. digo que de pronto mañana cuando escuchemos lo que nos tengáis que decir y las actividades, los procesos, las otras cuestiones que están planteadas, pues lo vemos con otros ojos, pero creo que sí hemos echado en falta la operatividad, la comunicatividad y de alguna manera cuando recibimos la respuesta al derecho de petición, un comentario generalizado que tuvimos en la asamblea del día 22 fue como eh, la palabra que se repetía era el abandono. Era como, y fuera de esto nos piden el reglamento, era lo que decía la gente, como por intentar transmitir de la mejor de las maneras cuál fue el sentir general. Dicen, nos están reclamando y estamos esperando por ustedes porque no tienen el reglamento y nosotros diciendo, pues nosotros no tenemos el reglamento porque no hemos tenido, Claro. digamos, las herramientas, los instrumentos, ¿sí? Pero que bueno, que el reglamento, la intención es poder avanzarlo y en las 2-3 próximas semanas ya poder enviarlo, si esa es la condición para que esto empiece a avanzar. Si estamos eso, pues en el peor de los casos habremos perdido o hemos mal invertido 2-3 meses y ya avanzará la Claro. cosa, ¿sí? Pues mira, Pero bueno, mira, mañana, obviamente, uno de los puntos que nosotros planteamos era como el reglamento, como ver qué iban a caer, pues ya me estoy enterando en qué van. Entonces, digamos que mañana esa parte pues ya la podemos omitir. Las actividades que nosotros tenemos planteadas, pues no dependen exactamente del reglamento. Lo que pasa es que el reglamento, una vez esté definido, ya le da como un cuerpo a la mesa para que la mesa pueda actuar como un todo, ¿sí? Porque por ahora pues son un montón de personas que tienen unas ideas, unas intenciones, ¿sí? Algunos hacen unas acciones, otros hacen otras, pero el reglamento es lo que nos va a permitir como institucionalizar esa mesa, hacer que la mesa pueda actuar como un cuerpo, ¿sí? Que la mesa pueda tener como una estabilidad, que de aquí a mañana, por ejemplo, con estas personas que no aparecen, pues entonces van a llegar otras personas nuevas. Entonces, mire, persona nueva, usted llegó, este es el reglamento, o sea, usted ya no entra aquí a debatir, sino esto ya está aprobado, por ejemplo. Y las personas que lleguen dentro de 2 años, pues van a tener que llegar acá y decir, ah, bueno, yo me tengo que regir por este reglamento de la mesa. Entonces son las reuniones cada tanto, que si una persona de la mesa, si un delegado de la mesa no asiste a tantas reuniones, entonces puede perder su calidad de delegado, que el comité de comunicación va a estar compuesto por X número de personas, ese tipo de cosas como que les facilite a ustedes la actividad y que les evite un montón de problemas internos a largo plazo, ya sea ustedes primera, digamos, tanda de delegados o primera corte de delegados, como a los de después, ¿sí? Que si hay no sé, una diferencia de posturas frente a un tema, ah, bueno, en la mesa, en el reglamento está establecido que con este mecanismo vamos a salir de esto y entonces eso va a evitar, por ejemplo, una fractura, ¿sí? Por eso es que es importante el reglamento. Que las actividades que nosotros convoquemos para estas cuestiones, pues las podemos hacer sin reglamento, pero es más por ustedes, por solucionar esos chicharrones internos que ustedes van a tener. ¿Listo? O sea, sí, Eh, perdón que entendí, o sea que estamos limitados en la acción de, como de respaldo de Colombia nos une por no tener todavía claro el reglamento, ¿es eso? no, 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 al Parece contrario. una paradoja. Nosotros no podemos llegar al reglamento porque no tenemos mecanismos y el reglamento, y ustedes no avanzan sin el reglamento, pero sí hay que sacarlo. Pero No, bueno, no, yo no, le no, no, daría no, no, también no, la palabra a Arsenio. espérate, no, no, creo que me están entendiendo mal. No, creo que me están entendiendo mal, entonces aclaro. Las actividades que nosotros tenemos planteadas, pues la idea es que las hagamos así ustedes no tengan el reglamento. O sea,
eso no es algo que el reglamento no está impidiendo esas actividades. Lo que pasa es que en estos 2 meses no había aquí quien las planeara, ¿listo? Pero no está deteniendo las actividades. El reglamento es para que la mesa se organice, tenga, se eviten ustedes problemas internos, la mesa puede actuar como un cuerpo, es más, casi que por ustedes, ¿listo? Arsenio, que tienes la mano levantada hace como media hora, qué pena contigo, ¿no? Hola Santiago, buenas tardes. Hola. Santiago, tengo unas inquietudes acerca de la certificación en la ley 720 del 2011. También le piden a la Cruz Roja. Entonces a nosotros, ¿por qué no nos envían a los entes gubernamentales y no gubernamentales para poder participar con ellos? También Espera, ¿me repites la ley en que la me dijiste? parte de la gestión de control 720 del 2011, del 2001, perdón, donde les piden a la Cruz Roja. O sea, ellos también tienen un certificado a nivel internacional, entonces nosotros, ¿por qué no gozamos de ese certificado si nosotros estamos haciendo un voluntariado para ayudar a las comunidades? Porque la gestión que nosotros estamos haciendo es enorme, es grande, la cantidad de gente que nosotros manejamos. Por Bueno, otro lado, dime. en el título 5 dice de la relación entre el Ministerio de las Relaciones Exteriores y la mesa. Entonces, ¿por qué influyen solamente el exterior y no a nosotros los que estamos acá en territorio colombiano? De título quinto Y de la la otra resolución. parte, o sea, yo sabía que hay unos puntos específicos y ya te quedó. Y la otra parte es con los multiplicadores. Nosotros que estamos en Espera, terreno somos los que conocemos los resultados y todo. Entonces sería como muy bueno que ellos empalmen con nosotros y manejar una sola información y nosotros como verificar de que ellos sí cumplan con sus roles de, porque bueno, ellos tienen su sueldo y todo, nosotros somos voluntariados, pero como enfatizar en que trabajemos en lo mismo. entonces, espérate que me hablaste de varias cosas. Uno, lo de la ley 720-2001, que le expiden una certificación a la Cruz Roja. Bueno, voy a averiguar eso qué es, porque la verdad no sé cómo funciona eso, porque pues la Cruz Roja pues es un organismo internacional y pues digamos que si hay un tema jurídico que la mesa no lo tiene, porque la mesa pues no es una ONG, no es un organismo internacional, ¿sí? Entonces de pronto por ahí puede estar la cuestión. Yo con respecto a la certificación, pues yo quería decirles una cosa y es como el Pues son análisis voluntariados. que yo, bueno, listo, voluntariado, voy a poner aquí esto, voluntariado, pues porque lo puedo consultar, lo puedo preguntar a ver si de pronto por ahí logramos encontrar como la salida de ese escollo. Sin embargo, eh, ese tema aquí es complicado porque, pues digamos que la perspectiva que es desde acá es que Colombia nos une, pues no puede dar una certificación de algo que es de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, digamos que Colombia nos une, pues puede certificar quiénes ganaron la votación, porque pues según la ley, Colombia nos une, pues tenía que llevar a cabo el proceso de la convocatoria. Entonces, pues la mesa, si bien llegan ustedes allá por una convocatoria que hacemos nosotros, ya ustedes allá no son un espacio estatal en términos de la institucionalidad. Por eso también es complicado decir como yo te certifico a ti, ¿sí? Pero entonces yo siento que, o parte del análisis es que las dificultades que ustedes están teniendo es porque la mesa tiene un problema y es que no está posicionada. Hay un desconocimiento muy grande, falta mucha pedagogía, hay mucha gente que no sabe qué es la mesa, en alcaldías, en gobernaciones, la gente, sí, hay un desconocimiento profundo y eso era previsible. Entonces, pues nosotros desde el principio, pues tampoco podíamos esperar que automáticamente ustedes elegidos, todo el mundo supiera qué es la mesa y quiénes son ustedes. Entonces a mí se me ocurren algunas acciones como para que trabajemos en el posicionamiento de la mesa. Entonces, la mesa necesita una identidad visual unificada. Yo he visto dentro de lo, pues como el monitoreo que hago, que en Estados Unidos usan como una imagen, acá ustedes me plantean otra, ¿sí? Entonces, que tenga como un logo, tenga unos colores, pueden ser los de la bandera de Colombia, no sé, pero puede también una opción que permita en algún momento unas camisetas, unos botones, etcétera, como algo que ayude como a la identidad y a una visibilización de la mesa. Eso también ayuda como al posicionamiento y ya cuando haya un posicionamiento, o sea, posicionar alguna marca o lo que sea,
es un proceso que requiere tiempo, pero también trabajo, pero ya después la mesa misma es la que puede certificar a sus propios delegados, ¿sí? Como, miren, nosotros somos la mesa y este man es mi delegado, esta persona es mi delegado, ¿sí? Nosotros de Perdón, pronto, Santiago, te quisiera dime. interrumpir, ya sé que nos estamos saltando un poco, pero por insistir, porque esta posibilidad que estás planteando tú ya la hemos barajado y pues lo que tú planteas, si bien es cierto que el posicionamiento está bien y lo entiendo casi como una lógica de marketing, pero esto yo lo entiendo también como una pedagogía de larga duración y posiblemente la mesa no sea reconocida por aquellas entidades en las que nos gustaría incidir hasta mucho después de que nosotros ya hayamos salido de la mesa. Cuando la gente plantea la certificación y la acreditación, se plantea como algo nuevamente operativo, que esa es la palabra que planteaba Yarima, para llegar a un sitio y decir, es un carné, es un algo. Sé que no se puede emitir un carné, uno no hace parte, no nos hemos posesionado, no hacemos parte del gobierno ni del ministerio, pero de verdad que incluso gente que tenemos en el grupo, que son abogados y le han dado bastante vuelta a la cosa, dicen, pero ¿cuál es el berraco problema de hacer un documento individualizado, así no ponga la palabra certificado, que diga, en mi caso, Belén García Cabeza, con cédula de extranjería, uno tal, no sé qué, residente en Bogotá, ha sido seleccionada en una votación popular el día tal para representar a la comunidad andina dentro del grupo migrantes regulares en un periodo del 1 de tal al 31 de diciembre. Es decir, no se está pidiendo eso, porque es que incluso en la Asamblea se plantearon las posibilidades de que en la medida que la mesa era autónoma, hacer un diploma, hasta bonito y todo, pero eso es como que yo me vaya a un sitio, me haga mi propia camiseta y digo yo, pues yo soy la vecina más querida de mi barrio, ¿no? Es como que está bien, no sé cuál es el mejor de los ejemplos que se me ocurre para esto, pero de alguna manera lo que pide la gente es respaldo, que no opaca esta otra posibilidad que tú planteas, pero creo que los efectos son totalmente diferentes. Lo que tú planteas de posicionamiento, imagen, pues sí, y algunas personas ya nos estamos, o más bien algunos hacen sus stickers, sus imágenes, sus camisetas, en sus propias fundaciones llevan sus papeles, pero eso casi que lo podría hacer cualquier persona. No es lo mismo que alguien de la mesa en un papelito, es que ni siquiera es entregar el listado de aquí salieron 20 de tal sitio, 5 de la otra región, porque eso también se podría consultar, pero precisamente eso es lo que, por eso que traía Dairube el ejemplo del compañero Osvaldo y de cómo él enseña su información y lo enseña en una gobernación y lo enseña y dice, sí, listo, pues nosotros necesitamos la resolución, el documento, el planteamiento, y a una persona no se le puede, en un momento que tiene que dar una conferencia, remitir a HTTP, consulte ahí. Es que hemos planteado hasta para poner QRs en documentos y hacer nosotros certificados, pero si ni siquiera somos, es como, esto es el gato de Schrödinger que decía yo, estamos o no estamos según quien nos mire. Entonces, como para que le pudieseis dar una vuelta a eso sin a lo mejor pensar en la lógica de la noción de certificado que ata y dice, bueno, Sí, pues ¿qué vamos a certificar? también aquí está el otro temor y es lo que comentaba, creo que Dairube, y es que de pronto le den un uso que no es, ¿sí? Como busquen un tema personal o algo. Entonces, pues a mí lo que se me ocurre para salir de esto como una solución intermedia es que la mesa expida su propio carnet, ¿sí? Que tenga de pronto el QR que lleve a la página donde sale esto acá y que pues ahí está elegidos por la ley tal y la resolución tal. Es Pero que, eso perdón, ya lo hemos Santiago, que yo planteado. interrumpa, es que Sí, ya perdón. eso lo hemos pasado 1000 veces. Primero, en el derecho de petición incluso se preguntó si había recursos para identidad gráfica, porque, o sea, todo esto que mencionas ya lo hemos debatido hace 2 meses atrás, que sí que una identidad gráfica, que una página web, todo eso nos ayuda a nuestra propia imagen, ¿no? Una identidad gráfica, eso es algo que se paga, hacer un logo que incluso requiere de un proceso, de un brief, de un trabajar en grupo, y volvemos al tema. Son cositas que valen, esto es un proyecto grande, son 42 personas, no es algo que
que yo puedo hacer un en Canvas, pero eso no es una identidad gráfica, una colorimetría, una página web, todo esto. Y planteámoslo como dice Belén, pero lo que hay acuerdo, y de verdad, mira, aquí te estamos transmitiendo, incluso lo que dijo Carolina en la reunión extendida, hubo muchos más críticas y más fuertes. Es decir, nosotros decíamos, vamos a intentar trabajar con Colombia nos une. Esa era nuestra misión aquí, sinceramente. Pero no creas que no hemos repasado. Una compañera ya hizo los diplomas y lo que sea, hizo una propuesta, pero todos los delegados y delegadas dicen, eso no nos sirve porque necesitamos un respaldo institucional. Lo primero es, las cartas que se enviaron a consulados y embajadas, las personas en Colombia no tienen el equivalente, porque no se enviaron a alcaldías y a gobernadores que les permita, digamos, el equivalente, por un lado. Segundo, no es, todos dicen, incluso los que estamos afuera dicen, eso no me sirve, eso no me sirve, necesito un respaldo institucional. O sea, en eso queremos transmitirte que hay quórum que no nos sirve ni nuestros diplomas ni la carta que se requiere un tipo de diploma. Yo también, yo francamente no entiendo por qué con la misma información de la carta, porque no estamos diciendo que nos digan somos un delegado plenipotenciario, no, no excederse de los límites Sí, legales, pero sí reconocer el proceso en los términos incluso que están en la carta, solo que para cada uno, para que cada uno lo tenga ahí como su diplomita, vaya. Y un diploma no necesita usar palabras, y te lo digo como propuesta, que comprometan a la institucionalidad. No digan, el Colombia nos une como con un proceso en el cual se eligió la persona, Yarima Merchán como delegada, para más información consulte incluso el sitio web si ustedes mismos quieren remitir ahí, lo que sea. Es decir, no queremos que se comprometan a cosas que por supuesto que hay límites legales y lo que sea, pero sí que esto mismo primero se le brinde a todos y que haya el respaldo, porque de verdad todos ya si nos vuelves a decir que la carta, que nuestra propia, que lo que sea, ya lo hemos repasado y hay quórum en que no funciona, que no está sirviendo para la listo. identificación local. Entonces, yo Santiago, no sabía, un perdón, momento, escuchando un poco la propuesta que tú das, lo que habla Yarima y Belén, por más que nosotros como mesa pudiésemos hacer un formato, como dices tú, no las ingeniamos, colocamos algo que no los pueda comprometer, y es una realidad que por más que uno pueda llegar a la institución y diga, ah, pero ¿quién nos respalda? ¿Quién es? Nosotros podamos emitir como mesa, darle la propuesta a ustedes. Mira, esta es la propuesta de certificación que nosotros consideramos que es pertinente para darnos una autoridad, pero que ustedes coloquen, sean ustedes, y eso es lo que les dé la confianza a estos entes de que así sea un QR, mira, el QR te remite, pero lo pusieron fueron ustedes y digan, ah, no, sí, es verídico, es correcto. Pudiese ser, esa es una estrategia. Nosotros como mesa pudiésemos hacer nuestro propio certificado porque ya hemos trabajado en varios modelos como lo han planteado ellos, pero nosotros decirle a ustedes, mira, esta es nuestra propuesta. Incluso van dentro de las personas que corresponden ser delegados y sean ustedes quienes, ok, ya sea un sello, ya sea un código, un lector, pero que sea algo que si yo llego a una gobernación diga, sí, es válido, son delegados. Así sea algo sencillo, porque por más que nosotros hemos dado la vuelta, lo que nos están pidiendo, y lo dice Yarim y lo dice Belén, es un respaldo. Y lo estabas diciendo y lo comentabas, la desinformación. Hay alcaldías que no saben qué es esto. Hay gobernaciones que no saben. entonces vamos, Entonces, ujú, perdóname ahí porque ya te entendí tranquilo. el punto. No sabía que de pronto a retornados y inmigrantes no les habían dado carta. Yo tenía entendido que se había enviado una circular. Entonces voy a anotar, ya anoté aquí pues como para revisar ese tema y pues les copio la idea. Hagamos esto. Ustedes mándenme esa propuesta y yo miro aquí a ver cómo la trabajamos para que salgamos de esta. ¿Listo? Porque pues no perdemos nada con mirar la propuesta que ustedes nos hacen. Ya puede pasar que yo acá muestre y los abogados acá me digan, no, que es que no sé qué, pero pues lo intentamos y avanzamos a ver si la logramos sacar. A mí qué se me ocurre aquí, que no es una promesa, ¿no? Que menos mal están grabando esto, no es una promesa, pero pues lo podemos intentar. Hacen ustedes la pieza así, bien bonita. Miren, el tema de la identidad gráfica por Canva, no lo desprestigiemos así, porque el tema de la credibilidad no es tanto por la estética, sino por el respaldo institucional. ¿Listo? Por eso cuando llego que la mesa, cuando esté posicionada, la mesa por sí misma va a poder certificar lo que quiera. ¿Listo? Pero entonces,
hacen esta imagen, no sé, de la mesa con un logo bien bonito, tal, me mandan eso y ponemos un QR que pronto lleve como un artículo en la página de Colombia nos une y que en ese artículo diga full, la persona que está acá, ta, 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 ta. Esa puede ser una opción que a mí se me ocurre y la puedo consultar acá. Y atrás tenga el QR o adelante, donde ustedes quieran, y tenga como, si necesita información, comuníquese con mesasociedadcivil@cancillería.gov.co, que ese correo nosotros lo revisamos acá y alguien de una gobernación diga, oiga, esta gente, y nosotros respondemos ahí, oiga, sí, esa persona es delegado de la mesa. Se me ocurre que puede ser algo que nos puede ayudar. De pronto no es lo ideal, pero no, de pronto nos puede sacar de esa opción. ¿Les parece? Exacto. Listo. Entonces mándenme esa propuesta y yo aquí miro cómo defendemos y cómo hacemos eso. ¿Listo? Bien. ¿Qué más? Pues de pronto sí para mañana, Santiago, recomendarte pues un poquito esta idea de esta reunioncita previa, pues es para que un poco dibujarte todas las problemáticas que estamos detectando. Pues yo sí insistiría en que se planteen apoyos operativos comunicativos, página web, identidad gráfica, Zoom, porque no creas, el Zoom tampoco parece sencillo, pero tener una cuenta de Zoom y todas estas cosas, pues no es menor. Y incluso los recursos de Microsoft. Te lo juro que tenemos todo, tenemos Drive, tenemos formatos, hemos planteado todos estos mecanismos, pero finalmente, pues lo que yo te invitaría a pensar es que esto es un proyecto grande, eso no es algo que sea pequeño y que todo esto que tú dices, llevamos nosotros 2 meses en reuniones tratando de lograrlo y si hemos llegado a este punto es porque ya entendimos que nosotros no podemos, o sea, hay personas aquí que a veces una semana le dedican para sacar una cosa, 2 semanas para una decisión, es complicado, sin justo un mecanismo que operativice y que nos ayude, incluso esto de recordar que hay una reunión, recordar que hay una votación, recordar que es trabajo, es trabajo que se nos está pidiendo operativizar algo y además que nosotros somos juez y parte, es decir, tenemos que garantizar que haya equidad, que haya lo que sea, pero también somos votantes. Entonces, todas estas cosas requiere de pensarse mecanismos, porque no es hacer una votación en un WhatsApp no lo resuelve, porque ahí nos peleamos, o sea, yo sí creo que hay que como pensarse esto mucho más en lo general, entonces, bueno, sería lo que te dejo para la reunión de mañana con los y las compañeras, y lo mismo, por ejemplo, nosotros logramos hacer una asamblea, un día, 3 jornadas, son 6 horas de trabajo, 2 semanas de preparación de documentos, de minutas, de actas. Esto requiere de un equipo, nos requirió quizás 8 personas apoyando, unos llevando la relatoría, otros el tiempo, otros la logística, o sea, todo esto no son pequeñas cosas y esto para lograr una cosita. Entonces, para que te dimensiones también, que yo lo que creo es que sí requerimos una corresponsabilidad en esto, en planearnos escalonadamente qué podemos ir avanzando como mesa, porque como tú dices, cuando el siguiente tema es el Sistema Nacional de Migraciones, y ahí vamos a tener que tener ya canales para recibir propuestas, para recibir quejas, mecanismos para canalizar, para jerarquizar. O sea, ni siquiera hemos llegado a lo más grueso y ahorita estamos detenidos porque no tenemos recursos, o sea, y no es recursos sueldo, es recursos tecnológicos, materiales, lo que tú decías. Aquí una Sí. compañera diseñadora nos apoyó a hacer una tipografía, pero eso no es un logo. Sí hemos pensado en esto, en empezar el posicionamiento, en lo que sea, en decir aquí estamos, pero en verdad es insuficiente y pues sí reiterarlo porque quizás previendo la reunión de mañana, pues sí te queremos dejar eso sobre la mesa, ¿no? No sé si alguna compañera o compañero, pues, o ya empezamos a cerrar. Sí, bueno, no sé si Arsenio tiene levantada la mano o no, fue que no la bajaste ahorita, pero No, el tema Se te escucha cortado, de hecho se nos fue Arsenio. de cómo yo Arsenio, no te enlazar los escuchamos. repetidores con los... si quieres escribe Arsenio que de pronto nos queda más fácil leerte con un correo de la Me gustaría gobernación. saber cómo nos vamos a enlazar con los repetidores.
Con los repetidores. Sí, ¿Multiplicadores? con Los los multiplicadores y con los crawlers, ¿cómo nos vamos a enlazar con ellos en el trabajo que se va a llevar a cabo? Listo. Hasta donde tengo entendido, ya hay algunos que ya tienen su contrato y ya inician trabajos. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a participar en esas caracterizaciones, porque es la cantidad de gente que está esperando una caracterización. Listo. Bueno, yo sé que todos los caminos conducen a la reunión de mañana, pero va a ser muy importante la articulación de ustedes con estas figuras en el territorio para que podamos llevar a cabo las actividades que nosotros les vamos a plantear mañana. ¿Listo? Tengo entendido que no están contratados todos los CRORES, no sé en términos de multiplicadores, pero yo me averiguo ese dato para darlo mañana. Pero sí, obviamente va a ser necesaria una articulación, porque pues esas son las personas que también les dan entrada, por ejemplo, no sé, a gobernaciones, alcaldías, ellos sí los conocen, digamos, eh, y a ustedes no, pues por ahora, ¿listo? Pero sí, tranquilo que eso está contemplado como en el plan que les vamos a proponer mañana. Ustedes mencionaban página de internet, todo esto de recursos, bueno, también yo quiero que ustedes entiendan que no es tan fácil aquí como decir, me saco aquí la plata del bolsillo y tenga acá esto, porque acá todo es una cuestión complicada. Cuando Yolanda, fíjense que en las reuniones siempre que preguntaban el tema de recursos, nosotros siempre como que eso lo respondiera Yolanda, porque ella es la que lo tiene como más claro, porque si bien la mesa como que no es una figura jurídica o algo así, sí se necesitan recursos y tengo entendido que recursos saldrán como de proyectos, pero no sé exactamente de cuál proyecto ni nada de eso. Yolanda va a estar en la reunión de mañana, entonces de pronto con ella podemos aclarar ese tema. Sé que sí se contempla acá el tema de la página web. Sé que también se está pensando en que esa página web tenga como una parte donde se puedan recoger propuestas y que esas propuestas ya lleguen como organizadas. Eso se está planeando, pero pues créanme que eso no va a ser de la noche a la mañana, o sea, puede estar saliendo a final del año o el otro año, es porque acá todo es así, ¿sí? Em, Sin embargo, para las actividades iniciales, porque obviamente nos toca igual recoger las propuestas y todo, pues yo estoy como diseñándome como la metodología para hacer esas actividades y que pues podamos recoger esas propuestas. ¿Listo? También les quiero hacer una invitación, pues ya que pues la página se va a demorar. No sé si ustedes saben que yo pues creé un podcast que es el vuelo 2136. En estos 2 meses que no estaba contratado, pues creé una página para el podcast, entonces pues yo los quiero invitar pues a que la usemos, ¿sí? No sé si usted, dentro de toda esa dificultad de ponerse de acuerdo, de pronto podamos tener una columna semanal de la mesa, yo qué sé. Estas cosas también ayudan a la Más visibilización de trabajo, la ¿no? posición. Pues obviamente eso es lo que ustedes Aparte, quieran. Santiago, volviendo a lo ¿Sí? de la página, ¿cómo compraron una página el año pasado? Es que siento yo que es falta de planeación a mediano y largo plazo. ¿Cuál Si ya página? pagaron eso de Rumbo a la Mesa, le hubieran puesto de una vez Mesa Nacional o sea, es como prever lo que viene, porque ya esa página ya Rumbo a la Mesa, pues ya qué, ¿no? O sea, ¿Sabes cuál es el hay problema como con esa tantas cosas que página? siento yo que no se pensaron, sinceramente. El problema con esa página es que, porque pues obviamente la fácil sería, no, pues cojan esta mientras tanto. No, claro que no, no, no Pues sirve. digamos que el mientras tanto, ¿sí? El problema es que para subir las cosas ahí es como con una programación ahí que pues, nosotros no sabemos hacerlo. O sea, fuera un WordPress, facilísimo, ¿sí? Pero no es un WordPress, es una vaina ahí con No, y el programación que tema es no el tiene ni idea. dominio, que de todas formas eso, o sea, hay que cambiar dominio, eso no funciona. Digo, yo creo que lo que, ya pensando en esto que tú dices, que se va a demorar 800.000 años, lo que podemos hacer es una gratis con WordPress para nosotros, y aunque diga wordpress.com, el problema es que eso comunicativamente, pues es darle a WordPress propaganda y no tener una, o comprar una propia, y que después ustedes, pues no trasladar las cosas, o lo que sea. Es que fíjate cómo pues Pues, esas cosas sí también nos limitan, y sabes qué es lo más triste, que hacer una página de esas con dominio no .wordpress.com, sino un dominio, no sé, .org. mesasociedadcivil.com, eso no vale mucho tampoco.
No, eso no Porque, vale mucho, porque pero es la, que es lo mismo, son recursos que sí debieron pensarse. O sea, yo sí siento que es como, cómo no en lo básico nos apoyan en esas cosas. O sea, es como, ahí está la mesa, háganle como puedan, como puedan, claro, con y su es que, tiempo, con sus escucha, recursos claro, propios, o pero sea, el año pasado, también para que ustedes entiendan, porque así como ustedes también tienen la dificultad allá, acá también hay unas dificultades tenaces, porque por ejemplo, cuando se hizo el piloto, o sea, pensábamos que en algún momento nos iba a tocar convocar la mesa real, pero en ese momento nos tocaba sacar el piloto adelante porque eso fue también un boleo tenaz el año pasado con todo el tema de la contratación, el estudio de mercado, que las quejas, las demandas, los derechos fue pucha, entonces eso hace que, listo, pues pucha, sacamos la mesa, elegimos a los delegados, o pues, mejor dicho, convocamos para la elección de los delegados, pero en ese momento sabía que la mesa nos iba a mandar cosas, pero no teníamos la cabeza para prever un montón de cosas, ¿sí? Y pues eso también es como parte de la dificultad de todo esto y obviamente hay que aceptarlo, claro, habría sido lo ideal, y ¿sí? fíjate que, por ejemplo, yo me Perdón, puedo pensar yo sí que quisiera decir, pues, quisiera decir que bueno, que vale, no se previó, ya se hizo a lo mejor de la manera no correcta y pues ahora está ese problema y no se puede aprovechar la web. Pero sí yo haría un llamado, y dices tú que Yolanda, de pronto, pues ella es la que maneja esa información, pero a pensar de dónde podemos rescatar financiación, por decirlo de alguna manera, porque tiene que haber algún rubro. Yo quiero creer que la mesa no surgió solo de la voluntad y del piloto y de lo que se hizo y de que no solo hay un rubro para todo el proceso del sistema de votación, sino que en algún momento alguien se craneó esa posibilidad de que iba a haber necesidad de financiación para procesos posteriores y no solo para crear jornadas presenciales en Bogotá de la vorágine de la migración, ¿no? Digo yo que alguien habrá pensado que vamos a necesitar dinero para hacer determinadas cosas como esto. Digo yo, no hay posibilidad de pensar de dónde derivar pues eso, alguna financiación para poder llevar a cabo un espacio que no sea, en este caso, un WordPress, que no sea, o cualquier otra necesidad que vayamos a tener adelante, porque seguro que en 2 años va a haber necesidades que requieran Sí. más allá No, de la buena voluntad y de que una compañera sea diseñadora gráfica, de que otro compañero pueda apoyar en otro proceso, es decir, va a haber varias cosas. Si hay financiación asociada a la mesa, me pregunto yo, no sé si eso se puede contestar y que puede quedar grabado. pues en lo que decía Yolanda en las reuniones anteriores, ella lo planteaba del lado de los proyectos, ¿sí? Ya ahí es que mirar los proyectos que hay acá, ¿sí? Y mirar de ahí donde se puede sacar rubro para el tema de la mesa. Ahora, hay otra cosa y es que acá salen a veces convocatorias para proyectos de asociaciones y si hay asociaciones como vinculados, de pronto algunos de ustedes pertenezcan a asociaciones pueden presentarlos pensando en la mesa y pues esos proyectos obviamente bien formulados y tal, pues también pueden obtenerse recursos de ahí. Es algo también que se me ocurre en este momento. Es algo similar como lo que hablaba Carolina. De mi parte también tengo proyectos y trabajo acá y es lo que necesitamos saber y va dentro del punto de los acompañamientos. Si pudiésemos participar de esa manera y obtener quizá financiamiento presentando proyectos como delegados y claro, como parte de asociaciones, incluso dentro de las cartas, dentro de la carta y dentro de los puntos, parte de los compañeros preguntan la posibilidad de seguir con capacitaciones por parte de los miembros en temas de políticas públicas y migratorias y quizás acerca de estos temas de proyectos y asociaciones en caso de que podamos participar como delegados y también que quedaban como que a la espera de la explicación de cómo funciona nuestra relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus respectivas dependencias para conocer cómo funciona la Comisión Intersectorial de Migraciones. Creo que también es una duda que ellos tenían para poder abarcar este tipo de proyectos y temas y seguir con las capacitaciones del trabajo en lo que nos conciernen de políticas migratorias. Yo sí quisiera puntualizar una cosa con relación Pues a lo que se está planteando, porque una cosa es que la mesa como mesa pueda hacer parte de peticiones que en calidad de mesa pueden derivar en recibir financiación y otra cosa es la propia financiación, que es de lo que yo estoy preguntando, porque es que si no pareciese que esto es como improvisado y a ver qué es lo que hay. Y yo sé que no hay improvisación por todo lo que hay atrás, pero digo yo, no hay un respaldo económico más allá de los proyectos que puedan conceder, es decir, no hay un rubro asociado específicamente a la mesa
es que eso sí me choca bastante. Para mí eso es una sorpresa, porque yo siempre creí que esto iba O sea, acompañado como vamos a decir, de una línea de financiación gubernamental de cancillerías. Ahora cuando tú dices que la mesa se presenta proyectos, pues a mí me choca. sí, a ver, aquí dentro de los ejes que se manejan, la mesa hace parte de una cuestión que se llama comunidad y pues comunidad tiene unos recursos y maneja unos proyectos, ¿listo? Pero entonces, como la mesa no tiene una figura jurídica clara, porque pues están dispersos en todo el mundo, entonces no es una ONG, entonces es muy difícil decir, mira, mesa te giró una plata porque ¿a dónde? ¿A quién? ¿Me entiendes? Son personas que están dispersas por todo el mundo, entonces, Pero no a la mesa, disculpa, Santiago, no a la mesa, sino actividades que puedan, por ejemplo, el ah, caso sí, que claro, menciona pero Dairuve, entonces... recursos específicos para la formación de los integrantes de la mesa en políticas Para migratorias, página recursos web, Sí, para... específicos para pero una página entonces web para la esos mesa, pero recursos no girárselo son directamente a la mesa proyectos. como persona Esos jurídica. recursos se funcionan a través de los proyectos. ¿Listo? De todas maneras, va a ser a través de proyectos. Por Yo, ejemplo, a ver, permíteme un segundo, Yarima. Por ejemplo, eso que tú decías ahorita del encuentro, eso se financia a través de un proyecto. No sé, la pedagogía que se hizo en algunas circunscripciones sobre el tema de la mesa, que le hicieron asociaciones, se hizo a través de proyectos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, básicamente salen de ahí los recursos. Pero solo una entonces, Sí te pero debo decir entonces, que me espérate, genera, quiero sí hacer una te debo decir claridad que me porque, genera cierta inquietud porque es como que es ¿cómo se dice el dicho ese de que no es la gota o el chorro? Porque si uno va a estar dependiendo de proyectos que tienen cierta, a lo mejor voy a decir, irregularidad o inestabilidad, pues entonces la mesa se puede llegar a quedar colgada si no hay proyectos, ¿no? A nivel financiero. O lo estoy malinterpretando. De pronto yo estoy entendiendo una noción de proyecto diferente a la que tú no, planteas. Pero me preocupa que que si algunas cuestiones que requieren financiación estén vinculadas a proyectos, pues no sé, o de pronto pero se maneja mira, diferente. no, no, no. O sea, sí puede haber como esa cuestión que, como te digo, como que nos desestabiliza, sí, lo entiendo perfectamente. Y de hecho, dentro de las propuestas que ustedes pueden hacer en el sistema, es como así que no hay una claridad del tema de la financiación de la mesa. Si para fomentar la participación se necesita, obviamente, bien argumentado, porque pues obviamente ahorita lo que hacemos es, o lo que vamos a hacer, es las actividades de la mesa pues a través de unos proyectos, porque pues es de la forma que tenemos acá. Hay una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta y que eso pues puede hacer parte como de esas capacitaciones que yo tengo en mente y yo las quiero hacer, pues no las quiero hacer digamos dictarlas yo porque pues no soy como experto en todos los temas, pero sí es que al ser colombianos una coordinación no tiene tanto margen de maniobra y en la ley estaba planteado inicialmente que colombianos une fuera una dirección, ¿sí? Ese tema eh, es fundamental en eso también, ¿sí? Y ustedes tienen que tenerlo, porque no, pero es que Colombia nos une, porque que no nos podemos mover con tanta libertad, porque pues es que Colombia nos une no es una dirección, ¿listo? Entonces también eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en esto. Entonces aquí lo que hacemos es también cómo podemos, ¿sí? De donde podemos, le hacemos también, ¿listo? yo, un comentario sobre esto, Santiago. Bueno, Dime. ya quedando claro de que no hay un rublo especial para la mesa, de que no se ha contemplado, que tú como lo mencionas es a través de proyectos. Sucede que pudiéramos algunos de las, por ejemplo, los delegados y delegadas no podemos recibir compensaciones por ser parte de la mesa, ¿no? Pero, por ejemplo, si un delegado o delegada como Dairuve tiene una asociación civil y mete un proyecto para apoyar la operatividad de la mesa o la comunicación de la mesa, ¿no? Por decir algo, ahí sí, como asociación civil, podría recibir dinero, Sí, ¿sí? ¿Voy correcto? sí, Entonces, yo creo que ahí lo que habría que establecer, sí, es primero que en estos temas de comunidad, como tú dices, sí se saque un presupuesto pensado para esto. Segundo, que se establezca un criterio de igualdad. Algo que ha salido mucho en la mesa, que no lo quería traer a colación, es que no se sabe
cuál es el criterio, cómo se ejercen los recursos en los consulados para proyectos, porque a veces los cónsules gastan un montón de dinero en cosas que para nosotros no son adecuadas, que no fortalecen a las comunidades ni a la asociatividad, que las asociaciones con las uñas ahí lo logramos, pero bueno, todo esto también se ha venido hablando, que no es un tema de operatividad, por eso no lo quise traer, pero en ese mismo contexto creo que sí valdría la pena que si se abre una convocatoria para fortalecer a la mesa, pues primero se tengan en cuenta a quienes son parte de la mesa, ¿no? Porque sin duda, pues obviamente conocemos y además este es un trabajo interno que habría que tener. Segundo, que se establezcan criterios como claros y de igualdad, es decir, todos podrían participar en esta fecha. Para fortalecer la mesa con estos criterios, se va a elegir tal, o sea, que se vea como esa claridad de cuál es el mecanismo y tienen tal, como el perfil que se quiere y como el trabajo a solventar dentro de la mesa, que sea operatividad, comunicación gráfica, lo que sea, como con esas claridades para nosotros también ver, pues desde las capacidades de la mesa, quiénes podrían apoyar en qué temas, pero con algo que no nos genere otra vez a nosotros tener que tomar decisiones, pelearnos, lo que sea, sino que sea una cosa muy clara desde Colombia nos une, con criterios claros, cómo y que pues se pueda participar desde los consulados y desde la gente que está en Colombia, ¿no? O sea, es decir, que se garantice igual esta igualdad y esta claridad, porque si no, eso también nos puede generar problemas, que por qué a uno, que por qué al otro, que porque, insisto, pues la idea no es apoyar en divisiones, sino que sea todo transparente para que, me parece que sí se podría, pero creo que sí habría que ser muy claro en los mecanismos para que estas asociaciones o grupos sí pudieran presentar trabajo de fortalecimiento, ¿no? Sería un poco lo que yo dejo sobre la mesa. Listo. Entonces, quiero hacer una claridad de algo que no me acuerdo quién mencionó, y es, cuando salgan las convocatorias de proyectos, las asociaciones pueden presentar su propuesta, ¿cierto? Pero alguien dijo recursos para crear una asociación. Ahí ya es otra cosa, ¿listo? Porque estos proyectos son para asociaciones. Entonces, no, es que fulanito quiere crear una asociación, entonces el respaldo no, ahí ya es diferente, ¿sí? Si la asociación ya está creada, puede participar, no es el recurso para crear la asociación. Esa claridad me parece importante hacerla también. Ahora, dentro de esta capacitación me parece chévere que se incluya cómo funciona todo el tema de los proyectos acá, ¿sí? Quién los aprueba, porque dentro de lo que yo tengo entendido es que Colombia Nos Une tiene unos recursos, ¿sí? La comunidad presenta los proyectos, pero tengo entendido que son los cónsules los que aprueban el proyecto. Tengo entendido eso. ¿Listo? Ahora, como hablamos de igualdad en términos de retornados inmigrantes, no sé cómo funcione eso para ustedes. ¿Listo? Pero lo voy a averiguar y les cuento. ¿Listo? Pero esa puede ser una forma en que con las uñas podamos hacer. Ahora también va a surgir el siguiente escenario. A ver, póngale ¿en qué? En Sudamérica, que son varios delegados. Pónganles que hay dos delegados que son de la misma circunscripción y cada uno está en una asociación diferente. Es un caso hipotético, ¿no? Una asociación diferente. Y cada uno presenta un proyecto y uno se aprobó y el otro no. ¿Sí? Entonces ahí va a estar, pero ¿por qué el otro sí? ¿Pero por qué yo no? ¿Sí? Entonces yo sé, por cosas que yo escucho acá, que muchas veces los proyectos no se aprueban porque están mal formulados. Y pues eso tiene unos formatos, tiene un presupuesto, tiene unas cosas que pues son hartas, pero pues hay que hacerlo si no quiere tener esos recursos. Ahora, una asociación con un año de experiencia versus una asociación que tenga 20 años de experiencia, pues esas cosas también juegan a la hora de a quién se le otorgan los proyectos y a quién no, ¿sí? Entonces, son esas variables que a veces se manejan acá y que de pronto eso influye en que se decida por uno o por otro, y no es porque no quieran a este y si quieran al otro, ¿listo? Pero son cosas que ustedes a veces allá como que de pronto no ven. Otra cosa que me he dado cuenta acá, y es que la mayoría de proyectos que presenta la gente es para celebrar el Día de la Independencia, hacer el baile de la colombianidad, pero muchos menos se presentan para el tema de
fortalecimiento del tejido asociativo, para ese tipo de cosas que pues nos interesarían más a nosotros acá, pues en estos espacios como de la mesa, ¿no? Inder, apareciste, buenos días, noches, ¿cómo estás? Buenos días, casi que me dormí, pero es que los cambios horarios sí son muy fuertes y además aquí he tenido un montón de cosas. Una consulta, frente a ese tema, ¿qué pasa en esta situación cuando un multiplicador cobra el 1% o un porcentaje que por ayudar a presentar un proyecto? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ve eso desde el campo en el que estamos Pues, legalmente? O pues sea, yo lo veo como una irregularidad que tendrías que denunciarla, ojalá con pruebas, porque pues eso no debería pasar así, pues la única prueba que habría son mensajes de texto. pero son pruebas que pongas sí, que Porque, pongas aquí en conocimiento y que te mire cómo se procede, porque pues eso porque no debería pasar. resulta de que se planteó presentar un tipo de proyecto y se pidió la asesoría, porque se supone que por eso la pelea que yo he tenido con el tema de que no se ha contratado aquí, no hay un multiplicador en Asia. Entonces se mandaron ya hojas de vida de algunas personas como para que no digan pues que no hay quien se presente. Y no, que dijeron que todavía no, que que eso lo tenía que pedir un cónsul, entonces bueno, se quedó eso así. Entonces, debido a eso, se le pidió la asesoría a uno de los multiplicadores de otra zona y dijo que sí, claro, con mucho gusto. Yo ahora estoy yo ayudo a presentar proyectos, pero cobro el 1%, no me acuerdo, pero cobro el porcentaje del proyecto. Entonces me quedé como que, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros como las delegaciones si de pronto alguno, porque no todos tienen la capacidad y como vos decís, y no todos tienen la misma experiencia para presentar proyectos? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, aquí hay un tema muy, muy delicado, porque entonces si no vamos a tener tampoco ese apoyo, entonces van a quedar regiones que no van a poder presentar ningún proyecto nunca, porque No, no, van a pues correr de los... ahorita no sé si alcanzaste a entrar, Porque si, estábamos hablando de capacitaciones, yo creo que un tema de proyectos se me hace clave Ujú. para eso, que ustedes porque, también se familiaricen con el formato. porque, eh, Voy porque a es que preguntar acá si de pronto si hay instructivos para diligenciar eso, porque no lo sé, y si no los hay, pues toca ver cómo los hacemos. Y porque Santiago, de pronto que sí sería clave que de todas formas se negocie con los consulados esto, porque como tú dices, pues por ejemplo aquí, y lo digo sinceramente, pues tuvimos el problema del cónsul anterior, que no quiero decir todos los problemas que tuvo con la comunidad, y sabemos que ahí se frenó pues apoyos de asociatividad y demás desde él, ¿no? Entonces, digamos que si haya un acuerdo que permita que de todas formas los cónsules también se comprometan con esto, ¿no? Que sí, que se priorice, porque es que si no volvemos otra vez, nos esforzamos a hacer proyectos para apoyar la mesa y al cónsul no, esto no me importa porque yo todo para el 20 de julio, porque esto me capitaliza o por lo que sea. Entonces, volvemos al tema de Belén, no hay dineros destinados para la mesa. Y si además al cónsul no le interesa la mesa, pues volvemos al mismo, ni para qué nos esforzamos, ¿no? Entonces, pues un poco recomendarlo para que sí se hable en lo interno y que esta opción que nos estás dando, que podría funcionar, primero, vuelvo, insisto, que los términos de referencia sean tan claros que no nos ponga a pelear entre nosotros, porque como tú dices, no necesitamos más dificultades, necesitamos que apoyar la mesa. Entonces, bueno, Sí. yo para empezar a cerrar diría, ya tenemos un acuerdo en esto que te vamos a mandar una propuesta de cómo podría ser una certificación. Te planteamos unos temas que salieron en la Asamblea General, que sí queríamos dejarlos claros y que ojalá pues esto retroalimente la charla que se va a tener mañana en el grupo más para lo que puede aparecer mañana, ¿no? Y que queríamos decirlo porque nos comprometimos también a ser los voceros de lo que pasó en esa asamblea. Y bueno, una posibilidad puede ser a través de proyectos con asociaciones civiles, pero que también tú te comprometes un poco a revisar cómo sería con las personas que están dentro del país, que no es igual
de las que están fuera, y pues a transmitir esto, ¿no? Que sí realmente nos interesa mucho las condiciones de igualdad también para todas las personas de la mesa, sean migrantes en Colombia, sean retornadas o sean personas colombianas que estamos fuera. Yo pues con esto cierro, no sé si alguien quiere, que nos faltó algo como de las conclusiones o demás, y pues nos veríamos No, mañana en la reunión que les convocan. Belén. No, pues yo creo que hemos tratado muchas cuestiones. Yo creo que de pronto no esperaba tal cantidad de información para hoy con 6 personas, pero creo que también sirve para preparar lo que se viene mañana, porque de alguna manera queremos transmitir el sentir de muchas personas que mañana o no van a poder estar o no van a poder hablar por el espacio que se plantea y porque también ese espacio está planteado desde una agenda propia vuestra, entiendo yo, en la que queréis manifestar información y a lo mejor no da el espacio tanto para que las personas puedan hablar. Entonces, me parece muy importante que hayamos tenido esto. Si quisiera, entonces, en la línea de esa idea de igualdad que planteaba Dairube, que pudieseis explorar con relación a lo de las acreditaciones, el tener en cuenta que para las personas que estamos aquí, pues, por ejemplo, si yo me voy a una embajada, a la Embajada de España aquí en Bogotá, pues no soy nadie más allá de Belén como migrante, pero no tengo nada para hacerme valer delante de ellos en el caso de que yo quisiera valorar algún elemento vinculado al tema de las migraciones. Una cuestión que también mencionamos era el tema de pues, poder tener apoyo de vuestra parte en el momento que hagamos el reglamento, pues apoyo jurídico, eso lo reclamaban varias personas, no sé qué tan viable sea para la revisión del documento y para que lo que se haga en firme. Mencionábamos esta cuestión de la financiación también antes. También por recordar una de las cuestiones del inicio, pues todo lo que tiene que ver con el apoyo para la gestión de los ausentes, vamos a decir así. Que ojalá eso no quede en el aire. Entonces, pues nosotros nos podemos comprometer a enviar un listado de personas y de la participación, pero sí creo que la intermediación inicial, no sé el resto de personas que están aquí cómo lo ven, pero que tiene que ser de Colombia nos une, porque nosotros pues no somos los profesores de la clase ahora para empezar a impartir. Ya luego sí nos tocará dentro de nuestra autonomía poder decir cosas, pero ahora de inicio a lo mejor pues toca mover las listas y a lo mejor con esas listas de proporcionalidad que manejáis vosotros, pues en alguno de los grupos personas desaparecen y entran otras, no lo sé, pero ahí sí creo que tocaría Colombia nos une. Y si vosotros lo consideráis y necesitáis que enviemos datos, por lo menos de migrantes regulares, hemos ido capturando, como decimos nosotros, material probatorio de las reuniones que se han estado haciendo, quién ha asistido, quién no ha asistido, cómo ha asistido y cómo ha participado. Entonces, eso sí puede servir. Para vosotros, pero no quisiera dejar de lado esa parte porque al fin y al cabo hablamos de 42 personas y si a veces nos quedamos cortos en manos para trabajar, pues menos aún cuando no son 42, que son 39 o 35. Entonces, si nos podéis colaborar con eso, yo no sé si queda alguna otra cosita. Listo. Pues no sé, Inder, que sigue, no sé si la levantaste otra vez o la volví o no la has bajado. No lo he hecho, pero sí, cuando tengan de pronto el boceto, el reglamento, aquí también lo podemos revisar si ustedes quieren. Aquí le pedimos el asesoría a los abogados. Lástima que ya no está Carlitos con nosotros, pero porque él pues es muy pilo y con el que hizo el concepto, el que emitió el concepto, Carlitos. Pero bueno, entonces podemos quedar así. En todo caso, para mañana no creo que les alcance a averiguar lo que les dije que les iba a averiguar, pero igual lo tengo aquí anotado, ¿vale? Una cosita acerca del término al que me referí, del desprecio, pues es una mesa, ¿no? Y en esta mesa habemos cantidad de personas con cantidad de sentires. En mi manera, yo me siento así y sentí a mi población así. Por eso me expreso de esa manera. Si te chocó, pues lo siento, pero ese es mi sentir. Y espero pues que a partir de este diálogo, de este consenso, pues ese sentir que yo tengo, pues cambie, ¿no? Se modifique mirando que la mesa mejora, que nuestras condiciones de trabajo son mejores y que podemos ayudar a nuestra población desde esa labor que estamos haciendo de voluntariado, pero con la cual deseamos alcanzar muchas metas. Listo, ¿no, Carolina? Claro. Ojalá esa percepción cambie. No te voy a prometer que no va a haber dificultades ni va a haber problemas, pero ojalá esa percepción cambie. Y te lo digo con toda la sinceridad. Estos 2 meses no es desprecio, entonces, pues sí, me dolió un poquito, pero bueno, nada. Aquí estamos pues para ver cómo avanzamos con esto y pues ya nos volvemos a ver mañana
con lo que nosotros les vamos a plantear. A ver qué les parece, a ver qué palo nos dan, a ver cómo lo podemos mejorar, bueno, todo eso, ¿listo? Entonces quedamos Bueno, así y nos vemos mañana. Muchas gracias gracias por a invitarme a este Santiago y a espacio. Tomás por el tiempo. Gracias. Fue una reunión Gracias. improvisada, pero creo que sí pudimos puntear cosas importantes. Queríamos sin duda hacerles llegar este mensaje del grupo general, que pues como dice Carolina, en verdad fue generalizado Santiago y eso no quiere decir que no tengamos la intención de trabajar con ustedes y que la mesa vaya bien y que nos vaya bien a todos, porque esto es de interés para las comunidades migrantes dentro y fuera de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, y agradecerle, por supuesto, a las demás personas y mañana estaremos ahí muy pendientes de la reunión. Listo, bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, que estén Gracias a bien, buenas ti. noches, buenos Hasta días. luego. Bueno, y entonces, ¿se fue? Así los quería escuchar. ¿Estamos de Esperemos grabar? un poquito. Sí.